Una razón. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente el día de hoy. Ya es jueves 23 de abril. Alan Barrascut y Arturo Ceseña de la iglesia de la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, aquí en Winchester, California. Somos de la pequeña comunidad Sal de la Tierra, que nos reunimos todos los viernes después de la misa. Precisamente nuestra espiritualidad es que en el pequeño grupo donde nos reunimos discutimos o compartimos, más bien en la palabra, compartimos el evangelio del día domingo que viene desde el día viernes para ir preparados a la misa del día domingo, a nuestra fiesta del día domingo, de sábado en la noche, preparados para ver lo que la palabra tiene para nosotros, el pueblo de Dios. Y eso es lo que hacemos viernes a viernes. Ahorita, como está cerrada los templos, pues estamos tratando de tener y mantenernos en la misma espiritualidad con la lectura del día a día. Así que sin más, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te doy gracias de todo corazón por esta oportunidad que tenemos de poder compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor Dios bendito, por esos matrimonios, esas familias, esas iglesias domésticas que están levantando en esta cuarentena, para que podamos estar juntos, unidos, en oración y en esta lectura, Señor, que sea de edificación para nosotros. Te pido que nos ilumines, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender tu palabra y hacer la vida. Te lo pido invocando el precioso y dulce nombre de Jesús el Mesías y suplicando la intercesión de María Santísima, tu Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya, amén. Mire, mi querido hermano, tenemos dos lecturas excelentes. Seguimos en el capítulo número 5 de Hechos de los Apóstoles, la continuación de cuando salieron libres por obra de un ángel que los liberó. Fueron los apóstoles a predicar y ahora los mandan a traer de regreso. Y luego vamos a ver todavía el final del capítulo número 3 de San Juan. Es lo que nos propone la iglesia. Dice así la escritura, del versículo 27 al 33, perdón. Dice la palabra de Dios: los condujeron y los presentaron al consejo. El sumo sacerdote los interrogó y les dijo: les habíamos ordenado que no enseñar mencionando ese nombre, y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles le contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quienes ustedes ejecutaron, colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos nosotros somos testigos, con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en Él. Al oír estas cosas se indignaron tanto y deliberaban condenarlos a muerte. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, vamos a compartir esta palabra antes de entrar en la siguiente. Dice que ya se recuerda que los llevan con mucho cuidado, porque dice que ya temían que los fueran a apedrear o llevarlos a la fuerza. Entonces los llevaron de muy buen modo. Pero al llevarlos al consejo del templo, obviamente había un código legal judío, y este consejo eran jueces, se puede decir. El consejo podía meter a juicio. Fue el consejo que condenó al Señor. Fácilmente podían hacer ellos si se quebrantaba la ley y si lo demostraban. Por eso
el código legal les habla él claramente, el sumo sacerdote, de que ellos los acusa de dos cosas más bien: desobediencia y difamación. De una vez, desobediencia porque siguen hablando en ese nombre. Hay una versión esta versión dice que no menciona el nombre de Jesús. Hay una versión que dice: les prohibimos hablar en nombre de ese tal Jesús. Esta versión mía dice: les hemos prohibido hablar en el nombre de ese tal hombre. Y encima de eso nos hacen responsables de la muerte de ese hombre, despreciativos. Pues bien, desobediencia y difamación eran objeto de mínimo de cárcel, mínimo. Pero mire, San Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, saca una defensa increíble, porque le dice: hay que obedecer antes a Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es una ley, eso era irrefutable para ellos. No podían ellos contradecir lo que San Pedro les estaba diciendo. Era una verdad legal dentro del código judío. Y encima de eso, fíjese que dice, les da una catequesis y les dice: el Dios de ustedes, de nuestros padres. Eso es bien importante que lo sepamos nosotros también, católicos, porque dice: el Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús. Él sí menciona a Jesús con toda confianza. Y ustedes lo ejecutaron, colgándolo en el madero. Porque mire, de acusados pasó a acusador. Y eso sí es serio, por una razón. La crucifixión era un rito legal, podríamos decir, de castigo romano. No era judío. Pero ellos, el pueblo judío, pidió al romano, ¿se recuerda? Poncio Pilato, ellos pidieron que él ejecutara. Entonces ellos indirectamente ejecutaron colgándolo al Señor Jesús. Y esa acusación sí es grave y severa. Y les da todavía una explicación a él, a ese Jesús que ustedes mataron. Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecerles, les ofrece, dice, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y dice: y de todo esto somos testigos nosotros, porque el Espíritu Santo que ha sido concedido a los que creen en Él. Esa es la clave, mi querido hermano. Creer en el Señor Jesús para recibir el Espíritu Santo. Pero ellos dicen que se cerraron, y al oír esta cosa más bien se indignaron y empezaron a deliberar para condenarlos a muerte. Ahora nos vamos a ir al capítulo número 3 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer del versículo 31 al 36. Y es San Juan que habla de una explicación muy elevada, muy sublime, pero está clara. Dice aquí: quien viene de arriba está por encima de todos. Quien viene de la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. Quien viene del cielo está por encima de todos. Él atestigua lo que ha visto y ha oído, y nadie acepta su testimonio. Quien acepta su testimonio certifica que Dios es verdad, es veraz. El enviado de Dios habla de las cosas divinas, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, todo lo pone en sus manos. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Quien no cree al Hijo no verá la vida, porque lleva encima la ira de Dios. Palabra de Dios. Mire, aquí San Juan, para concluir el capítulo número 3, es que él cierra de esta manera, cierra revelando lo sobrenatural del Señor Jesús. Dice que quien lo acepta, sencillamente habla de dos cosas, dos caminos. Aquí no hay nada. Y la iglesia lo reconoce, y les dije el día de ayer que aquí la iglesia es cuando dice que esto es lo que llama la iglesia, el capítulo 3, el aquí y el ahora. Es decir, el juicio
ha comenzado, dice, porque aquí separa claramente a partir de este capítulo la luz y la oscuridad. Aquí está la elección y lo vuelve a concluir al terminar San Juan. Dice que quien lo acepta, dice, tiene vida eterna, y quien no cree no tiene vida y se condena, dice, y la ira de Dios vendrá sobre de él, la lleva encima. Es tremendo lo que dice San Juan, aclara tremendamente. Fíjese que el Vaticano II en la resolución, en la declaración de Verbum, dice que estas verdades, dice la declaración, dice, no constituyen la finalidad de la revelación, sino que es el medio para conocerla y para transmitirla. Es decir, se utiliza para poder enseñar. No es que se está aclarando que no es que el Señor vino a decir, ok, el que quiera la luz que venga y el que quiera la oscuridad que se vaya. No, vino a ofrecer la salvación, es claro. Vino a salvar al mundo, pero para el que crea. Y para el que crea, dice San Juan, si al Hijo de Dios le dio el Espíritu Santo sin medida, para el que cree también está abierto a las mociones del Espíritu Santo. Y por eso empata con la lectura de Hechos de los Apóstoles, la terquedad, la cerrazón de mentalidad y de corazón del consejo, y no solo del consejo, sino del pueblo en aquel entonces, que no recibió al verdadero Señor y Mesías que nosotros tenemos la dicha de tener. Pero es bien importante algo que les quiero decir, porque San Pedro menciona aquí en Hechos de los Apóstoles, y dice él claramente, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, es decir, nos hace un solo pueblo. Y aquí si tomamos a San Pedro como pontífice, como primer papa, el primer papa está declarando que nuestro Dios, nuestro católico, es también el Dios de nuestros padres judíos, dice. Por eso San Juan Pablo II decía que el pueblo judío son nuestros hermanos mayores en la fe. Somos un solo pueblo que al final, como dice el Señor Jesús, va a haber un solo pastor, va a haber un solo rebaño. Para que no les tengamos esa aberración al pueblo judío, porque el pueblo judío al final, dicen algunos escrituristas y conocedores de la palabra de Dios, van a encontrar la salvación también, obviamente. ¿Por qué? Porque recibieron el perdón en la cruz. Cuando el Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis queridos hermanos, lo importante es que nosotros entendamos estas verdades, las pongamos en práctica. Elijamos seguir al Señor y Mesías. Hagámoslo Rey de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, y compartámosla con los nuestros. Enseñémosle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Compartamos con ellos y enseñémosles quién es nuestro Dios y a quién le debemos la vida y a quién debemos de seguir. Que así sea para todos nosotros. Te lo pedimos, Señor Dios bendito, en esta mañana preciosa, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre ese camino. Y te pedimos a ti de todo corazón que derrames tu Espíritu Santo en abundancia en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Que así sea para todos nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, invocando la intercesión de María Auxiliadora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios bendito. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, y hasta mañana si Dios nos da vida. Amén. Amén.